Nuestro pensamiento está en la realidad, no en la verdad, en la realidad. La realidad es en lo que hemos estado acostumbrados a estar, es decir, en lo que nuestros ojos han visto. Por eso dice la Biblia, lo que el hombre mira es lo que está delante de sus ojos. Entonces nosotros llevamos mucho tiempo viendo, pues lo que estamos viendo, los muebles que estamos viendo, las cosas que vemos alrededor de nosotros. Para nosotros esa es la realidad, sí, y eso es lo único que existe para el hombre natural. Eso es lo que el ser humano llama, no hay más, es que no hay más. Pues mire, esto es verdadero. Así la gente dice, no, no es verdadero. Esto es real, no verdadero. Esto es opuesto a la verdad. Esto que ven nuestros ojos se opone a la verdad, bíblicamente. Entre más se mete una persona con la palabra de Dios, más se da cuenta, hay algo diferente. Hay algo opuesto a lo que yo conozco. Sí, ese algo opuesto a lo que yo conozco es el mundo espiritual, la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Dice la Biblia, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Por qué dice se hizo carne y habitó entre nosotros? Él es espiritual. ¿Por qué tuvo que hacerse carne? Para que nosotros pudiéramos escuchar su lenguaje. Pero ¿qué dice Juan 8, versículo 43? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Nosotros podemos entender el lenguaje espiritual, no lo podemos entender. Hay algo que nos impide la realidad, lo que nuestros ojos han visto, lo que nos consta. Por eso muchas personas dicen, muéstreme a Dios y yo creo. Así se expresan. ¿Por qué dice muéstreme? Es hágalo visible al mundo real. Él ya estuvo entre nosotros. Él estuvo entre nosotros y nosotros le desechamos. Algunos dirían, no, fueron esos fariseos. Si nosotros hubiéramos estado en esa época, hubiéramos gritado, crucifíquele, crucifíquele. Esto para el ser humano es incomprensible, porque el ser humano en modo natural cree en su propia autobondad. Es mentira. Es mentira. La verdad está en la palabra. Aquí cuando dice que Él terminó con el pecado, esa frase que dice terminó con el pecado, genera una reacción adversa dentro de las personas. Y las personas van a buscar cómo encontrar incluso versículos para sacarlos de contexto y decir, no, mire, aquí está diciendo que somos y que vamos a ser y que siempre seremos. Ahí no está diciendo eso. Cuando uno mira, Dios permite incluso versículos juntos. Un versículo que pareciera que quienes están bajo la ley van a coger, quienes están en sus obras, van a coger esos versículos así sacados de contexto para decir somos y vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Dios permite que cerca, le quede otro versículo. A veces pegado a ese que la gente usa para negar la gracia. Dios permite otro versículo donde se habla Jesús quitó, Jesús limpió, Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Dios los deja juntitos, juntos, pegados. Pero hay personas que por por amar a sí mismos, buscan de alguna manera, buscan en la Biblia cómo ir en contra de Jesús. Suena loco, pero ese es el corazón del ser humano. Sin darse cuenta, el ser humano quiere ir en contra de Jesús. Jesús, ¿quién es? Salvador de los pecados. Eso lo dice la Biblia. Los teólogos no dicen eso. ¿Por qué los teólogos no dicen eso? Porque ellos mismos nunca recibieron la salvación. Por eso lo que ellos pueden entender, sí, Él me salvó, sí, Él me redimió, sí, Él me limpió. Así pueden decir. Y le decimos, bueno, ¿de qué te limpió? ¿De qué te salvó? ¿De qué te redimió? Pues para que nosotros no fuéramos... No, espera, escucha. ¿De qué te salvó? ¿De qué? ¿Sabe qué dice la Biblia? Miremos este versículo que hemos considerado el día de hoy. Aquí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo padeció? ¿Para qué recibió esos azotes? Luego él podía evitar que lo azotaran, él podía evitar que lo azotaran. Él podía evitar que lo hubieran llevado a la cruz, él podía evitar que lo crucificaran. Entonces él todo eso lo recibió voluntariamente, todo eso lo recibió. No es porque a él le gustara. Cuando dice la Biblia que su sudor era como gotas de sangre, ¿qué dijo?
Si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La ira de Dios con el pecado. Dios abomina el pecado, pero Jesús recibió el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, Él iba a recibir la ira de Dios. El pago por el pecado, ¿cuál es? Muerte. Pero ¿de qué manera? Si ustedes averiguan bíblicamente, no busquen en Google las cosas de Dios, si ustedes buscan bíblicamente, Levítico capítulo 1, si ustedes miran qué es un holocausto, Jesús sabía que lo que tenía que pagar era un precio de un grande dolor. ¿Cómo dice aquí este versículo que leímos? Un padecimiento. Aquí dice, ¿no? Así dice ese versículo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Las personas pueden entender hasta ahí. O sea, por lógica, sí, Él murió por nosotros, hasta ahí. Sí, Él murió por nosotros. ¿Por qué murió por ti? Porque yo era pecador y Él pagó el precio del pecado. Esto es lo que no pueden decir, pero es bíblico. Sí, Él padeció, sí. Sí, Él me salvó, Él me redimió. ¿De qué te salvó? ¿De qué te redimió? ¿Por qué padeció? Por tus pecados. Él tuvo que padecer de esa manera para que tú pudieras ser libre del pecado. Por eso la frase que dice al final, que Cristo, por haber padecido en la carne, ¿qué hizo? Terminó con el pecado. Él cargó con tus pecados. Aunque tu punto de vista, pero ¿cómo si yo los tengo? Yo todavía soy. Ese es el combate. Crees a tu punto de vista, crees a la palabra de Dios. Mientras tú crees a tu punto de vista, algo que niegas es a Dios, a la palabra de Dios. Creer en Dios no es decir, Dios te amo, te amo, te amo. Eso no es creer en Dios. Eso es hipocresía. El ser humano vive de esa manera. Ay, yo amo a Dios con todo mi corazón. Si tú amas a Jesús con todo tu corazón, Jesús terminó con tu pecado. Dentro de ti sale algo contrario, algo que uy, quieres rechazar. Eso es preciso, esa es la única parte que de ti sale oposición, rechazo. No, 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 dígame lo que sea. Yo lo amo, lo adoro, así un poco de cosas, pero no me diga que Él terminó con el pecado. Aquí dice, Cristo padeció para terminar con el pecado. Él te hizo libre del pecado. Si lo logras creer, esto que hemos anunciado hoy se llama el Evangelio. Si no lo logras creer, que es lo normal, pídele a Dios misericordia. Alguien hace poco nos escribió diciendo, yo entiendo lo que ustedes dicen, pero no lo puedo creer. Gracias a Dios por esa honestidad. Si tú estás en la misma condición, no te preocupes. La fe viene por el oír. Trata de oír, oblígate a oír. La única forma de que seas salvo, ya que encontraste un perfil donde se anuncia el Evangelio, escucha el Evangelio. La única cosa que te puede hacer libre es que tú escuches el Evangelio. En algún momento penetra en tu corazón y todo cambia. ¿A qué me refiero con que todo cambia? Tú te vas a dar cuenta cómo todo el mundo efectivamente es enemigo de Dios. Como todo el mundo no lo va a poder creer. Una vez que tú lo logres creer, te pasas una línea. Ya te conviertes, como dice la Biblia, recibes la potestad de ser hecho hijo de Dios. Una vez que atravieses esa línea, ya nadie te va a poder separar del amor. Ese es el amor de Dios que dice la Biblia en Cristo Jesús. Nada te va a poder separar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar 10 minutos diariamente el versículo del día. El versículo que hemos considerado el día de hoy nos muestra que tú terminaste con el pecado. Nos muestra que tú padeciste, dice este versículo, que tú padeciste para terminar con el pecado. Cuando las personas dicen que son pecadoras, no se dan cuenta que están aborreciéndote. Las personas no se dan cuenta que están yendo en contra, en sentido totalmente opuesto al tuyo. Ten misericordia de las personas que no pueden creer, porque nosotros también estuvimos en esa condición, nosotros tampoco podíamos creer. Por tu misericordia, por tu amor, nos hiciste creer. Permitiste que en nuestro corazón esto que el mundo ve como una locura fuera una realidad. Permite también en las personas que han escuchado que logren atravesar esa línea, esa frontera que es para el hombre es imposible, pero para ti nada es imposible. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.